¿Eso qué pinga es? Bueno, buena. Hoy toca reaccionar. Hoy vamos a reaccionar a 3 relatos impactantes contados por personas abducidas o relatos sobre ovnis. Intro vídeo. Las historias presentadas aquí sobre avistamientos ovnis y encuentros extraterrestres han sido recolectadas de foros y testimonios en la red. Puede ser reales o no, pero quién sabe. Pero quién sabe que es real y que no en este mundo. Te lo decía, ¿viste? Cosa de ovni y cosas. Nunca pensé en compartir esto públicamente, pero siento que debo contarlo. Lo que viví en los No bosques sé de por Alaska qué, pero en Alaska siempre pasa algo. En Alaska, en esos lugares fríos y eso, siempre pasa algo. Siempre. atormenta hasta el día de ¿Cómo ves? hoy. Espero que, por lo menos, Ajá. alguien más lo entienda, aunque parezca imposible de creer. Todo ocurrió en el invierno de 2013. Yo trabajaba como guardabosques en una de las áreas más Que remotas te de manda, Alaska, están los ocultadores, ¿no? cerca del Parque Nacional Denali. En esa En Alaska. época, el parque está prácticamente desierto. A Claro. veces, pasaban semanas sin ver a una sola persona. Al principio, esto me parecía perfecto. Eh, Me encantaba la Somos soledad, muy parecidos. el silencio Pero y el igual hecho de se estar necesita gente de rodeado vez en por la cuando. naturaleza Imagen virgen. en la naturaleza. Pero después de lo que pasó, aquello que solía disfrutar se convirtió en algo que temo. Una noche de finales de febrero, el cielo estaba increíblemente despejado, Ajá. lo cual es raro para esa época del año. Hacía Invierno, un ¿no? frío extremo, pero la vista de las estrellas era impresionante. Me quedé despierto mucho más tiempo de lo habitual, simplemente disfrutando del silencio desde la torre de vigilancia donde estaba asignado. Ajá. Todo era perfecto. Hasta que vi 3 luces en el horizonte alrededor de las Esas son estrellas 12:00 fugaces, sí. AM. Ya descarga. Al principio pensé que eran aviones, pero había algo muy extraño en ¿Cómo ellas. está la silla esta, chicos? Oh, Las luces se movían en una formación triangular perfecta, sin emitir ningún sonido. Lo que más me perturbó fue la manera en que flotaban, como si desafiaran las leyes de la física. ajá. No era un movimiento fluido, ¿Y cómo como es? el de un avión o helicóptero. Se movía Estas rápido. luces parecían moverse de manera artificial a través del cielo, Pero aquí tú llamas de manera artificial, hermano. deslizándose. Vi cómo las luces descendían lentamente hacia el bosque. Estaban muy cerca de mi torre, lo Un meteorito. suficientemente cerca como para verlas desaparecer entre las copas de los árboles. Intenté contactar a la base a través de mi radio, pero solo escuchaba estática. Mi corazón ya latía con fuerza en ese momento, y una parte de Te mí me jodieron la decía radio. que no debía bajar de la torre, pero la curiosidad me venció. Tomé mi linterna, mi arma, por si acaso, y bajé. El bosque estaba en Siempre en completo Alaska, en Wisconsin, silencio, todos esos lugares son así. demasiado silencio. No había ni un solo sonido, ni un búho, ni el crujir de ramas. Solo silencio y un leve zumbido. Al principio pensé que era mi imaginación, pero cuanto más me Siempre empiezo así. acercaba al lugar donde las luces habían aterrizado, más fuerte se volvía ese zumbido, hasta que se hizo insoportable. Te Cuando compramos llegué una al silla nueva, bro. claro, lo Nada vi, madre. una nave, o lo que supongo que era una nave. Era ovalada, de unos 15 metros de largo, suspendida a unos metros del suelo. Porque todo lo que dice Su que superficie vieron era naves difícil de espaciales, todos describir. son circulares, Parecía viva, tipo cambiando de platillo, color, ovaladas. ¿Por qué no adaptándose puede al ser un entorno. avión Pero lo que común y corriente? realmente me Siempre heló tiene la que ser así. sangre fue la sensación de ser observado. Me giré en todas direcciones, y entonces los vi. Sombras, figuras humanoides, moviéndose entre los Además, árboles. Eran altos, muy delgados, y sus movimientos eran además, erráticos. no digo que los ovnis, los extraterrestres y eso no existan. No sé, no lo estoy dejando claro. Creo que sí existe, pero creo que no nos han visitado todavía. Pero bueno, eso es otra historia. Se han visto muchos casos que son aviones normales
Estados Unidos, Rusia, Alemania, de donde sea, lo que están es experimentando y la sociedad no los conoce todavía. Los ciudadanos, las personas como tú y como yo, no lo conocen todavía. Y lo ven volar y piensan que son extraterrestres, son ovnis, y después se dan cuenta a los 10, 15, 20 años, cuando los sacan al mercado regular, que no eran nada, solamente eran tecnologías nuevas que están experimentando y no habían sacado un mercado todavía. Cosas de esas, pero bueno. Como si no supieran moverse bien por el bosque. Sentí un nudo en el estómago. Pero son tipo animales. Sabía que no eran humanos, no eran humanos, pero no podía procesarlo. Quise correr, pero algo me detuvo. Algo estaba justo detrás de mí. No sé cómo describir lo que sucedió después. No. Antes de que pudiera girarme, hubo un destello blanco cegador. Y luego, nada. Desperté en el suelo, con un dolor de cabeza terrible. Cuando te abducen, Mi linterna estaba a varios metros de nunca te distancia, acuerdas de lo que te hacen. y mi reloj marcaba dolores las o 4 cositas, AM. pero nunca te acuerdas de lo que Pero hacen. el sol ya estaba alto en el cielo, lo que significaba Y que todos son había igual. perdido varias Se meten horas. tubo por... ¿Cómo había pasado tanto tiempo? Bueno, a mí me Regresé tambaleándome a la torre, tratando de recordar lo que había sucedido. ¿Te abducieron o no? Intenté contactar con la base de nuevo, y esta vez funcionó. Pero cuando les conté lo que vi, no me creyeron. No te creyeron, normalmente. Me dijeron que probablemente estaba agotado y que había tenido una alucinación por el frío. Lo peor fue lo que descubrí esa misma noche. Al quitarme la ropa para ducharme, noté algo extraño en mi piel. ¿No ves? Tenía marcas, como cicatrices Nunca se acuerdan de nada, pero siempre tienen 3 en marcas, total, siempre tienen cositas. alineadas Es en lo mi mismo brazo siempre. derecho. Las abducciones Eran son iguales. pequeñas, pero claramente frescas. No había forma de que me las hubiera hecho yo mismo. Durante las semanas siguientes, Me dieron un mi vida tubito. comenzó a desmoronarse. Empecé a tener pesadillas, siempre las mismas. Seres con ojos enormes y negros, observándome desde la oscuridad. Pero no eran solo sueños. Comencé a sentir que alguien, o algo, me vigilaba constantemente, incluso en mi propia casa. ¿Seguro? Intenté contárselos a algunos amigos cercanos, pero todos se alejaron. Algunos pensaron que me estaba volviendo Nadie te va a loco. creerme. Otros simplemente no querían escuchar. Y lo peor de todo fue cuando las llamadas comenzaron. Números desconocidos, silencios al otro lado de la línea. Al principio pensé que era una coincidencia, Si tienes la tecnología pero para ir a sucedía tu con casa, demasiada abducirte, frecuencia. llevarte para donde sea. Mira que te van a Finalmente, estar usando teléfono, decidí dejar mi trabajo y en mudarme una a otra laboría. ciudad. Pero no importa dónde esté, esa sensación de que ellos me están buscando nunca desaparece. Incluso mientras escribo No te esto, llaman, mano, puedo sentir que están te cerca. llevan. Si alguna vez te encuentras con estas luces, si alguna vez escuchas ese zumbido, no sigas adelante, Ajá. porque una vez que te encuentren, no te dejarán en paz. Ticamana. Nunca fui una persona que vale, creyera en lo historiado. sobrenatural, mucho menos en alienígenas. Hasta aquella noche en el desierto de Nevada, donde todo cambió. Nevado, ¿eh? Ya no me queda duda Nevada de que puro algo hielo. está allá afuera, algo que nos observa, algo que no entendemos y que no quiere ser comprendido. Era verano de No seguro que 2016 sí hay. y yo trabajaba como técnico en telecomunicaciones para una pequeña empresa que contrataba proyectos en zonas remotas. Ajá. En esa ocasión, me O sea, enviaron fuiste a para trabajar revisar para una ahí, te torre jodí. de comunicación que había tenido fallos constantes en una región desértica de Nevada, no muy lejos de la famosa Área Área 51. 51. Irónicamente, siempre El me área había parecido 51, una eso no tontería lo es que nada de decían sobre extraterrestre, esa ni base ovni, ni casi un militar carajo. y los Eso avistamientos de es como lo que te ovnis. dije ahorita, tecnologías Pero nuevas después en de lo que aviones viví, y cosas ya que no me no quieren que parece salga a la luz. gracioso. Y El ya. viaje a la torre fue largo Y la gente se vuelve y loca, llegué poco loca, antes del como anochecer. el secreto. Estaba completamente solo en medio de un vasto mar de arena y rocas. La soledad del desierto era abrumadora, pero a la vez había una paz en ese silencio infinito. El cielo se volvió de un color naranja profundo mientras me preparaba para subir a revisar el equipo. Naranja, eso es que va a llover. Todo parecía normal al principio. La torre no mostraba signos de daños, pero algunos de los cables de energía estaban inexplicablemente chamuscados. Eso ya me pareció raro. No había tormentas eléctricas registradas en días, y no había señales de que el daño fuera causado por animales. Empecé a sentirme inquieto, pero continué con mi trabajo. Entonces,
Ocurrió algo. Mientras estaba a unos metros de la cima de la torre, vi algo en el cielo. Al principio pensé que era una estrella, pero era mucho más brillante. Y lo que realmente me desconcertó fue cómo se movía. No era un avión ni un dron, lo sabía porque su trayectoria no era lineal. Cambiaba de dirección con una rapidez que no parecía posible. Observé, congelado por la incredulidad, mientras esa luz bajaba lentamente hacia el suelo. Se detuvo a unos 100 metros de altura y se quedó suspendida allí. Lo más lindo de esta historia de silencio. Siempre no emitía es uno, dos, Solo y nunca tienen video. Los videos que hay están pixelados, no tienen calidad. Cuando todo el mundo actualmente tiene un iPhone en el bolsillo, no entiendo por qué todos los videos de OVNI son pixelados. Incapaz de Lo de los quitarle años los ojos de encima. 50, 60 los entiendo, pero De repente, lo de hace mi 10 radio años comenzó a emitir estática, un ninguno sonido de áspero calidad. que me hizo saltar de la todo sorpresa. lo que sean son luces. El aparato en mi cinturón Siempre es empezó uno a solo que fallar, lo ve. y las luces en la torre comenzaron a parpadear. Un zumbido bajo, casi imperceptible, comenzó a llenar el aire, similar al que uno sentiría cerca de un transformador de alto voltaje, pero este sonido lo sentía en los huesos. Con la adrenalina corriendo por mi cuerpo, bajé de la torre tan rápido como pude. ¿Y qué pasó? Al llegar al suelo, ¿Tiraron un rayo o qué? observé algo aún más extraño. Había sombras moviéndose alrededor de la luz, figuras que se desplazaban a una velocidad imposible. No podía distinguir formas exactas, solo eran manchas negras contra el brillo blanco. Era como si algo o alguien estuviera caminando alrededor de esa luz. En ese momento, mi instinto me gritaba que corriera, que me alejara lo más rápido posible. Pero mi cuerpo no respondía. Sentía que estaba atrapado en una pesadilla, incapaz de moverme o reaccionar. No sé cuánto tiempo pasó antes de que esas figuras empezaran a acercarse. Finalmente, el pánico me sacudió de mi trance y corrí hacia mi camioneta, con la respiración entrecortada y el corazón martillando en mi pecho. Cuando alcancé el vehículo, miré hacia atrás y la luz aún estaba ahí, pero parecía más baja, como si estuviera descendiendo hacia el suelo. Me metí en la camioneta, encendí el motor y me dispuse a largarme de allí. Pero cuando intenté avanzar, el vehículo no se movió. Las luces del tablero parpadearon y el motor se apagó como si hubiera perdido toda la energía. Sentí una presión en el aire, como si el mismo ambiente a mi alrededor estuviera siendo aplastado. Me quedé allí, solamente inmóvil, a ti, y ya la casualidad que siempre observando estabas por el retrovisor cómo esa luz descendía aún más, hasta que, de repente, desapareció. En ese instante, todo volvió a la normalidad. El motor de la camioneta arrancó sin problemas, y el aire se volvió liviano otra vez. O sea, ya no lo pensé dos veces. te metieron. Conduje tan rápido como pude lejos de ese lugar, sin mirar atrás. Pero ya te habían... Pasé los siguientes días intentando racionalizar lo que había visto. Tal vez había sido una ilusión óptica, un mal funcionamiento del equipo, seguro. o simplemente mi mente jugándome una mala pasada. Pero entonces, algo sucedió que me sacó de cualquier intento de negar lo ocurrido. ¿Lo visto? ¿Qué? Una semana después, cuando regresé a la ciudad y me preparaba para enviar mi informe, encontré algo extraño en mi cuerpo. Tenía una marca circular en la nuca, pequeña, como si fuera una quemadura leve. No recordaba haberme hecho esa marca, y al tocarla, sentí un leve pinchazo de dolor. Intenté olvidar el incidente, pero desde entonces comencé a notar patrones extraños. Mi teléfono recibía llamadas de números desconocidos a altas horas de la madrugada. Mira, y cuando contestaba, solo escuchaba silencio o estática. Bueno, los patrones. En varias ocasiones, vi luces similares en el cielo. Los aparatos electrónicos fallan. Aunque ninguna tan cerca como no aquella vuelta noche que te en el hacen. desierto. He leído sobre muchos otros que han pasado por cosas parecidas. Heridas y sé o lo que quemados dicen. O cosas así. Una vez que tienes un encuentro de este tipo, a la semana y pico nunca te dejan ir. Te llaman de número desconocido. Siento que, desde ese día, algo me sigue, me vigila, y no puedo sacudirme la sensación de que volverán. Y la próxima vez, tal vez no me dejen escapar.
Ok, ¿qué No sé pasó? muy bien por qué estoy escribiendo Vamos para la esto. otra ya. A veces siento que contar mi historia Eran tres, solo ¿no? hace que lo que viví parezca aún más real. Como si, al decirlo en No tengo voz reloj. alta, lo que pasó se materializara otra vez. Pero no puedo seguir cargando con esto solo. A lo mejor alguien más ha pasado por algo similar y puede entenderlo. Ajá. A lo mejor, al menos, me Ya hay quito dos un peso de atrás ya que encima. después te paso los números. Todo ocurrió hace 3 años, en 2021. Ah, mira, Yo había estado viajando por trabajo, cerquita. Y algo no bastante tienes imagen. rutinario para mí, pues solía supervisar distintas obras de construcción en estados Ajá. lejanos. Aquella semana, estaba en un pequeño pueblo de Colorado. Colorado, en la nada absoluta. El lugar estaba rodeado de montañas y Colorado. carreteras que parecían desoladas desde hacía décadas. Terminada mi jornada, me dirigía de regreso al hotel, que estaba a más de 1 hora de distancia. Decidí tomar un desvío por una carretera secundaria que, según Google Maps, me acortaría el trayecto. Camino, Mala idea. camino equivocado. Eran las Mala 11 de idea. la noche, y lo único que iluminaba el camino eran las luces de mi coche. Eso es, No había ni un alma a la eso es loco, vista, eso es loco aquí en Estados solo Unidos. Aquí en asfalto y Estados oscuridad Unidos, a ambos todas las calles lados. siempre están oscuras. No pude evitar sentirme Hay un incómodo. poste acá, no sé ¿Sabes esa cuántos sensación metros, que tienes cuando no sé algo no cuántos. está bien, Es una pesadilla andar pero por no noche. sabes Pero exactamente bueno, por qué? la luz de los carros. El aire estaba raro, pesado, Ah, siempre como si algo me otra de eso es oprimiera el que pecho. el aire está pesado. Todo iba bien hasta que, No se respira bien. sin previo aviso, mi coche empezó a fallar. Ujú. El motor se apagó de golpe y las luces del tablero parpadearon. Intenté encenderlo de nuevo, pero no Oye, hubo ya hay respuesta. dos. Genial, pensé, El aire pesado, se atrapado en falló medio la de la cosa nada, electrónica. sin señal de celular. Ajá. Lo primero que hice fue salir del auto para revisar Mala si idea. podía notar algo raro bajo el capó. Me bajé, pero algo me detuvo en seco. El aire estaba cargado, como si algo invisible estuviera a punto de suceder. Ajá. Entonces, Hay dos vi una requisitos. luz en el horizonte. No era como los faros de un coche, Dale, luces. ni Tres. como la luz de un poste. No como cinco. Era más brillante, Faltan dos. mucho más intensa, y Cuerpo venía raro directamente y hacia llamada mí. después. Al principio pensé que alguien más estaba en la carretera, tal vez un camión o algo Ya se así, cumplen tres ya. pero conforme se acercaba, me di cuenta de que no hacía ningún ruido. El silencio era total. La luz se detuvo a unos 100 metros de mi coche, flotando en el aire. Lo que vi a continuación me dejó paralizado. De esa luz, que ahora podía ver claramente que provenía de una especie de nave ovalada, bajaron Una figuras. ovalada siempre. Eran altos, Ah, de mira, unos ¿los 2 viste? metros, Casualidad. delgados, Los otros dos y no sus lo habían. extremidades Tenían parecían pesadilla, pero no lo demasiado habían. largas para ser humanas. No pude ver detalles de sus rostros, solo sombras alargadas que Ah, sí, parecían lo que veían flotar era en el sombra, aire sí, con lo una vi. ligereza imposible. No podía moverme, no podía pensar. Sentí como si una mano invisible me hubiera sujetado con una fuerza que no podía romper. Las figuras se acercaron lentamente, sin prisa, como si supieran que no había forma de que pudiera escapar. Mientras más se acercaban, mi cuerpo comenzó a reaccionar, pero no de la manera que quería. Estaba temblando incontrolablemente. Ujú. Era como si cada fibra de mi ser quisiera huir, pero no podía. Y entonces, lo escuché. Una especie de murmullo, suave pero Bueno, penetrante, escucho muy el anterior como si lo que hablara escucho directamente fue en mi chillido, mente. ¿no? No entendía lo que decían, Me imagino. pero el tono era constante, hipnótico, Ajá. casi como si estuvieran cantando. Me volví a mi coche, con la esperanza de encerrarme dentro, pero las puertas no Cantando así. respondieron. Intenté correr, pero mis piernas no me obedecían. De pronto, las figuras estaban justo frente a mí. Uno de ellos, más alto que los demás, Ujú. extendió una mano hacia mi pecho. No lo tocó, pero la sensación fue como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. Dolía, pero no podía gritar. Todo se volvió blanco. La siguiente cosa que recuerdo es despertar en mi coche. Estaba en la misma carretera, pero la luz había desaparecido, y los seres también. Mi reloj marcaba las 3:00 a.m., pero no podían haber pasado tantas horas. Me dolía la cabeza, y todo mi cuerpo estaba agotado.
como si hubiera corrido kilómetros sin Dame, parar. Dame Encendí el la cosa. coche y esta vez funcionó. Aceleré lo más rápido que pude hasta llegar al Ya hotel. sabía ni idea. Quería Los cuerpos pensar que raros, había no. sido un sueño, La una quemadura. alucinación, que tal vez me había quedado dormido en la carretera y lo imaginé todo. Pero no pude ignorar lo que vi al día siguiente cuando me miré al espejo. Dale. Tenía una marca en la piel, justo en el pecho, donde aquella figura había extendido su mano. Falta la llamada Era del 911. pequeña, circular, y parecía una quemadura. Intenté tocarla, pero dolía como si estuviera reciente. Pasaron días, semanas, y la marca no desapareció. Aún la tengo, y cada vez que la veo, me recuerda que esa noche no fue un No sueño. hubo llamada. Después de eso, las cosas nunca volvieron a ser iguales. Comencé a notar pequeños detalles, luces extrañas en el cielo, sonidos que no podía explicar, sombras que parecían moverse en el rabillo del ojo. Incluso en mi casa, a cientos de kilómetros de aquella carretera, sentía que algo me seguía. Bueno, Lo que pasó aquella noche en la carretera desierta de Nevada no fue una simple alucinación. casi. Lo sé porque, desde entonces, no he dejado de sentir que me están vigilando. No sé qué querían de mí, ni por qué me dejaron ir, pero algo me dice que esto aún no ha terminado. En el bye. Espero que te haya gustado. Me estoy mudando. No tengo casi todo. No tengo las cosas que tenía antes para hacer los videos, pero bueno. Espero que por lo menos de esta forma así te esté gustando. Y bueno. Gracias. Bye.